Pues bienvenidos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Agradezco por su presencia, la puntualidad y el acompañamiento de los profesores también en esta oportunidad. Como todos sabemos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC, es una situación que se caracteriza por una serie de síntomas y signos, sobre todo síntomas respiratorios persistentes y que van produciendo a través de la evolución y del tiempo limitación en el flujo de aire. En este caso, la obstrucción que se produce y la limitación del flujo no es completamente reversible. De hecho, los cambios que se dan son irreversibles y esto los diferencia de la obstrucción que se produce en el cuadro de asma bronquial, como vimos el día de ayer cuando el doctor Velázquez nos platicó. En ese caso, pues la reversión, la obstrucción del flujo aéreo sí es reversible con la terapia médica y es uno de los puntos que uno busca establecer. En este caso, con el tratamiento lo que buscamos es aliviar la obstrucción, pero la reversión de la misma no es completa. Puede clasificarse de varias formas y en este término de EPOC se incluyen el enfisema. Básicamente se refiere a una condición que se produce por obstrucción de los alvéolos y agrandamiento de los espacios aéreos. En este caso lo que se da es una destrucción de las paredes alveolares y pues eso va reduciendo de forma gradual y progresiva el espacio de intercambio aéreo gaseoso del paciente. La otra condición incluida en el término de EPOC es la bronquitis crónica, que está definida básicamente por un cuadro crónico, valga la redundancia, de tos persistente con expectoración, sobre todo expectoración amarillo o verdosa, y también puede incluirse dentro de esta condición la enfermedad de vías respiratorias pequeñas, en la cual los bronquiolos están estrechos y se reducen en número. La definición más clásica de EPOC presenta un cuadro de obstrucción crónica del flujo aéreo, del flujo de aire, y se determina por medio de la espirometría, como vamos a ver más adelante. O sea, el criterio diagnóstico para establecer la obstrucción y el grado de la misma es la espirometría que se le realiza al paciente, y por lo general debe existir algún factor al cual el paciente estuvo expuesto en el transcurso de su vida que hace que desarrolle el daño. Lo más común es el consumo de cigarrillos, o sea, el tabaquismo crónico. Pero existen otras condiciones ambientales que pueden dañar el parénquima pulmonar de los pacientes. A nivel mundial es una afección bastante frecuente que ha hecho o ha motivado a un grupo de médicos a nivel mundial precisamente a desarrollar esto, que es la Iniciativa Global para la EPOC, o por sus siglas en inglés, abreviado de esta manera, como GOLD. En este caso, la iniciativa lo que hace es trabajar con un grupo de profesionales de la salud y funcionarios de salud pública a nivel mundial, buscando sobre todo crear conciencia de la importancia y la relevancia pues, del tratamiento y abordaje adecuado de esta condición, y sobre todo buscar factores que puedan ayudar a prevenirla. Si ustedes le dan clic aquí a este enlace de internet, van a ingresar a esta página, y en esta página ustedes pueden encontrar una serie de recursos muy interesantes y actualizados sobre el abordaje, el tratamiento, el estudio de la EPOC y sobre actividades relacionadas con la misma. Así es, la página es de acceso gratuito y pues pueden acceder ahí, por ejemplo, a aplicaciones para el celular o para sus dispositivos que les ayuden en el proceso de abordaje de estos pacientes, y además también pueden acceder a reportes y a guías actualizadas sobre el manejo de estos pacientes, incluso en el contexto actual de COVID. Aquí pueden encontrar algunas recomendaciones importantes para guiar la terapéutica. Ya decíamos pues que la obstrucción del flujo aéreo se determina a través de la espirometría, y a nivel mundial es la tercera causa de muerte. Es bastante frecuente que esta condición lleve a los pacientes pues eventualmente a fallecer, y puede afectar al año a más de 10 millones de personas en Estados Unidos. En Guatemala es bastante frecuente también, y existen algunas estadísticas importantes en este sentido, sobre todo en el área de
neumología del Hospital Roosevelt. Se cuenta con un grupo grande de pacientes que están dándole seguimiento en el hospital con este tipo de afección, y pues se trata pues también de ayudarlos a sobrellevar la condición y tomar algunas medidas preventivas, sobre todo en el tema de vacunación. ¿Qué tenemos en este cuadro? Aquí básicamente lo que se está queriendo ejemplificar es la fisiopatología o la patogenia del enfisema. ¿Qué sucede? Tenemos un factor ambiental, en este caso ya decíamos que lo más común es el tabaquismo crónico, o sea, el humo del cigarrillo, y tenemos por otro lado la susceptibilidad genética del paciente. Estos pacientes, esto explica, mejor dicho, por qué algunos pacientes fumadores crónicos no desarrollan la condición, o por lo menos no tienen un deterioro tan marcado de su cuadro respiratorio, y otras personas sí. Tiene que haber una susceptibilidad genética que les impida o les dificulte hacer el proceso de reparación adecuado de los tejidos a nivel pulmonar. Cuando se unen las dos situaciones, entonces empieza a haber una serie de alteraciones en el funcionamiento de macrófagos, neutrófilos, las células epiteliales y los linfocitos a nivel de las vías respiratorias. Con el caso de los macrófagos, lo que se va a alterar es el equilibrio entre las sustancias que son proteasas y las antiproteasas, y esto va a conllevar a su vez a la destrucción de la matriz extracelular. En el caso de los neutrófilos, lo que hay es un desbalance entre la actividad oxidante y la antioxidativa de estas células, que también conlleva a inflamación crónica, que a su vez pues contribuye al daño que se va dando a través del tiempo. En las células epiteliales lo que sucede es que se acelera la apoptosis, y esto lleva a muerte celular pues más temprana de estas células epiteliales, con alteraciones importantes del parénquima respiratorio, del parénquima pulmonar. Y en cuanto a los linfocitos, pues aquí lo que se altera es la capacidad de reparación pulmonar eh, por una afección en la producción de elastina, básicamente determinada por los factores de crecimiento, en este caso el factor TGF-beta. Y esto hace pues que el paciente tenga una reparación ineficaz. La unión de todos estos factores a donde nos conlleva es al daño crónico que estábamos platicando sobre el parénquima pulmonar, y que pues sea irreversible. En primer lugar, entonces, tenemos que la exposición crónica al humo de cigarrillos en pacientes que tienen esa susceptibilidad va llevando pues a estas alteraciones de tipo inflamatorio y de alteración de la reparación, lo cual pues conlleva al final de cuentas a los cambios histopatológicos característicos de esta condición. Cuando vemos pacientes que tienen ya un cuadro avanzado, podemos encontrar situaciones como las que vemos ejemplificadas acá. Vemos que el parénquima pulmonar de estos pacientes está muy afectado, muy dañado, incluso hay áreas grandes. Estas áreas oscuras que ustedes ven acá son áreas en las cuales el parénquima pulmonar prácticamente está ausente. Y en otros casos lo que se da son áreas de fibrosis adicional. ¿Ven? Todas estas son bandas de cicatrización, de fibrosis que se ha dado por inflamación crónica. Y a nivel bronquiolar, pues también pueden haber inflamación, como lo que se alcanza a ver en estas regiones más terminales de esta tomografía del paciente en mención en este caso. La obstrucción del flujo aéreo a lo que nos lleva es a tener pues una forma de poder determinar no solo el diagnóstico, sino qué tan avanzado está el cuadro del paciente. Lo que hacemos a través de la realización de la espirometría es precisamente determinar qué tan avanzado es este proceso. Y de acuerdo a las alteraciones que se dan en el volumen expiratorio forzado en un segundo y la relación que hay entre esas alteraciones y el volumen total de aire exhalado, o sea, la capacidad vital forzada, en ese sentido lo que se hace es una relación que nos habla de la cantidad de reducción crónica que hay en el flujo de aire de esos pacientes. O sea, al final, pues determinamos el nivel de obstrucción que pueden tener. Rara vez estos pacientes van a mostrar, como ya habíamos comentado, una respuesta adecuada a broncodilatadores inhalados. O sea, no, estos daños o esta obstrucción no es reversible con la aplicación de este tipo de terapéutica. Desde el punto de vista de intercambio gaseoso, lo que vamos a observar es que la presión parcial de oxígeno puede permanecer cerca de lo normal hasta que la BEF1, o sea, el volumen expiratorio forzado en un segundo, se reduce a más o menos el 50% de lo predicho.
A su vez también el aumento de la presión arterial de oxígeno no se da sino hasta que el BF1 está por debajo del 25% de lo previsto. O sea, vean cómo la alteración de la dinámica de gases se da en pacientes que ya tienen un daño bastante avanzado en su parénquima pulmonar. Y al final de cuentas, los pacientes pueden llegar a tener el cor pulmonale muy característico de esta condición, en el cual pues existe una insuficiencia del funcionamiento del ventrículo derecho que se da en relación al nivel de alteración o afección que se da por EPOC y que por lo general también se da en pacientes que tienen una reducción más notoria del BF1, por lo menos a menos del 25% de lo predicho, con hipoxemia crónica. Esto altera pues el funcionamiento del ventrículo derecho. El factor de riesgo más importante a nivel ambiental es la exposición crónica al humo de cigarrillo, o sea, el tabaquismo crónico. Existe un índice que se llama índice tabáquico, el cual pues lo que expresa es el número de cajetillas al año que el paciente consume como una manera de aproximarse al nivel de exposición que haya tenido el paciente a esta condición. Como vemos ejemplificado en esta gráfica, lo que vamos a encontrar precisamente es cómo el BF1 se va alterando de acuerdo al nivel de exposición por el índice tabáquico. Mientras más cajetillas al año el paciente va consumiendo, vemos cómo sus parámetros se van reduciendo, de manera que los pacientes que consumen más de 61 cajetillas al año tienen una afección muy, muy importante en un periodo relativamente corto de evolución en el tiempo. ¿Qué tenemos también pues, como otros factores importantes a considerar? La edad va siendo una situación que puede afectar ya de forma natural, de hecho, la misma capacidad que los pacientes tengan funcionamiento pulmonar. En general, se da en todos los aparatos, órganos y sistemas. Pero en pacientes que además tienen otros procesos o que son fumadores, esta evolución, este deterioro se va dando de forma más acelerada y el paciente pues deteriora obviamente más rápido su funcionamiento pulmonar. ¿Qué otras situaciones pueden ir alterando esa evolución? Bueno, las infecciones respiratorias es una de ellas. Hay algunas infecciones que pueden dejar secuelas importantes en las vías respiratorias de los pacientes, en el parénquima pulmonar, sobre todo en cuanto a intercambio gaseoso e incluso pues en el contexto ahora de lo que pues es inevitable hablar, que es el COVID-19. Resulta que muchos pacientes con un cuadro de inflamación muy severo durante su episodio agudo pueden quedar con secuelas severas o graves a largo plazo del funcionamiento pulmonar por el nivel de daño que puede pues quedar ahí persistente. Las exposiciones ocupacionales también son importantes porque los pacientes que están expuestos precisamente a sustancias que pueden ser nocivas para su parénquima pulmonar, sobre todo por exposición laboral a polvo o a humo, a partículas como pues cemento, arena o cuestiones así, o a humo de pues algunas sustancias que puedan ser tóxicas al sufrir combustión. Esto puede ir dañando su parénquima pulmonar y hacer que estos pacientes desarrollen síntomas a edades más tempranas. La misma contaminación atmosférica, o sea, la polución que hay en el ambiente, en el aire, puede ser un factor importante que haga que los pacientes puedan tener una mayor sintomatología, sobre todo los que viven en áreas urbanas en comparación con los que viven en áreas rurales, donde el aire pues tiene menos polución. Existe esta condición que es la exposición pasiva al humo de tabaco, sobre todo en niños que han sido hijos de madres que fuman. En estos pacientes, cuando van desarrollándose, pues se ha demostrado una mayor afección de su parénquima pulmonar. Y dentro de las consideraciones genéticas, pues la más frecuente es la deficiencia de alfa-1 antitripsina a nivel del parénquima pulmonar, lo que hace que pues tengan un riesgo más alto de desarrollar EPOC si estuvieran expuestos a humo de tabaco o a factores ambientales, ya que en estos casos los pacientes no tienen una adecuada capacidad de reparación de los tejidos que se van dañando o inflamando. Básicamente acá lo que vemos es precisamente esta declinación que estamos viendo, que puede suceder de forma natural o forma normal en todos los pacientes. Después de los 20 a 30 años de edad,
empieza a declinar de forma normal o natural la, la capacidad que el paciente tiene a nivel de volumen expiratorio forzado, pero se va conservando hasta cierto punto, hasta los 80 años. Vean cómo más o menos a los 80 tenemos un 70-75% de lo predicho en relación a lo que tenía uno pues cuando tiene 20 años, cuando es más joven. Pero los pacientes que se exponen a humo de cigarrillo o a sustancias tóxicas ambientales y que además tuvieran alguna condición que los predispone a un mayor daño, un daño más acelerado, vean cómo declinan más aceleradamente o más rápido la BF1, o sea, su función pulmonar se ve bastante afectada. En toda esta etapa, incluso cuando no está tan reducida la función pulmonar, existen síntomas respiratorios. O sea, no necesitamos tener un paciente con un cuadro muy avanzado para que ya puedan tener situaciones como cierto grado de disnea o tos persistente. Precisamente el cuadro clínico se basa en eso. El paciente se va a quejar de mucha tos, producción de esputo, dificultad respiratoria. Los pacientes pueden pasar mucho tiempo quejándose, muchos meses o años incluso de molestias y no necesariamente buscar atención, sino hasta que se complican o tienen una exacerbación aguda. En relación a cómo va avanzando el proceso de la EPOC, el dato que va empeorando principalmente es precisamente la disnea de esfuerzo. Los pacientes reducen mucho su capacidad de hacer esfuerzo y cada vez se afecta más su capacidad de realizar actividades profesionales o en su tiempo libre, o sea, se va limitando mucho su funcionalidad. En etapas más avanzadas, los pacientes lo que van a tener principalmente es disnea, sobre todo cuando tienen actividades simples o de la vida cotidiana. Y en las etapas tempranas, pues uno puede pensar que el paciente está totalmente normal. Cuando uno lo examina no ve mayores hallazgos, pero sí podría o debería uno buscar datos clínicos que sugieran alguna exposición. Por ejemplo, signos de tabaquismo activo. Cambios en la coloración de los labios, de los dientes, de las mucosas orales, de los dedos, de las uñas, situaciones que puedan sugerir que el paciente se ha expuesto de forma intensa al tabaco. Incluso el olor pues, del aliento del paciente podría sugerir que es un fumador activo. En pacientes que tienen afecciones más severas o que están más afectados, pues ya uno puede encontrar esto, que es una especie de prolongación de la fase expiratoria del ciclo respiratorio del paciente. Y en ocasiones también pueden encontrarse pues sibilancias expiratorias, sobre todo porque como platicábamos anteriormente, la obstrucción al flujo aéreo es sobre todo en el momento de la expiración. Pueden también encontrarse datos de hiperinsulación o hiperinflación, los cuales pues clínicamente pueden corresponder a tórax en tonel o volúmenes pulmonares agrandados con desplazamiento del diafragma, o sea, una especie de aplanamiento diafragmático, el cual puede ser incluso más notorio cuando uno realiza un estudio de imagen, una radiografía de tórax. Si el paciente está muy severamente afectado, también ya vamos a notar un uso de los músculos accesorios, un mayor esfuerzo respiratorio, al paciente se nota que le cuesta mucho respirar y puede alcanzar o colocarse en posición trípode, o sea, buscar posiciones que le ayuden a él a sentir que está, a él o ella, a sentir que está respirando un poco mejor. Pero también pues ya empieza a ser notoria el aparecimiento de cianosis por la afección del intercambio gaseoso y la hipoxemia crónica que estos pacientes van a desarrollar. Anteriormente se dividían desde el punto de vista clínico dos tipos de cuadros, o sea, el cuadro del soplador rosado, o sea, los pacientes que son disneicos pero que no tienen cianosis, son pacientes muy delgados, pacientes que tienen un consumo de su condición nutricional bastante avanzada. Vean cómo tiene acá una hipertrofia de los músculos accesorios de la respiración, en este caso los músculos del cuello, también se puede consumir todo lo que es la musculatura del tórax, tratando de incrementar la capacidad de respiración de estos pacientes. Y existe también el otro fenotipo que es de los sopladores, perdón, de los congestivos azulados o congestivos cianóticos. Estos pacientes tienden a ser un poquito más pesados, les cuesta mucho movilizarse, tienen una tos más productiva por lo general, se les ve cianóticos, son más, tienen un mayor índice de masa corporal
corporal. Y aunque no pareciera, sí tienen mucha afección de su parénquima pulmonar. Tienen una tos persistente y sobre todo productora de esputo. Estos pacientes tienen más disnea que tos. O sea, también pueden tener tos, pero no producen mucho esputo y se quejan mucho de dificultad respiratoria y un poco menos estos, o sea, estos pacientes se quejan un poco menos de disnea, pero tienen una tos más cianotizante. En la medida que avanza la enfermedad, se puede ir acompañando de otros datos clínicos, sobre todo caquexia, porque los pacientes empiezan a tener un gasto energético muy alto, una emaciación también de todo su tejido muscular, consumo nutricional, porque tienen que hacer un esfuerzo muy importante para poder respirar de día y de noche, o sea, estando conscientes o no. Estos pacientes están constantemente gastando una cantidad de energía muy alta, invirtiéndola pues en el proceso respiratorio. Y no alcanzan pues a llenar o a suplir sus necesidades energéticas de acuerdo a sus necesidades por vía oral. En algunos casos, cuando la respiración está muy, muy dificultosa, puede aparecer el signo de Hoover, que es una especie de movimiento paradójico de la caja costal en el movimiento de la inspiración. Y también pueden aparecer datos de hipoxemia crónica, como los famosos dedos en palillo de tambor, que no son un signo exacto de POC, pero sí debe uno de pensar en otras condiciones cuando aparece. Sobre todo, pues buscar la causa de esos dedos o acropaquias, pues esos dedos en palillo de tambor. Cuando esto sucede, hay que buscar cáncer pulmonar, de hecho, ¿verdad? Como un dato que haga que surjan los famosos dedos hipocráticos. Aquí básicamente lo que vamos a ver es cómo es que se clasifica de acuerdo a los criterios de Gold, que eran los que les comentaba al principio de la presentación de hoy, el nivel de obstrucción del flujo aéreo de estos pacientes con EPOC. En el estadio número 1, que pues la gravedad es muy leve, aquí hablamos de gravedad, no de severidad, sino de gravedad, vemos cómo la relación entre el BF1 y la capacidad vital forzada está reducida, está abajo del 0.7, o sea, abajo del 70% de lo predicho o de lo que tendría que tener el paciente, pero cuando solo se analiza el BF1, tiene más del 80% de lo predicho. En la medida que se va alterando esa relación, la gravedad se va incrementando. En la gravedad moderada, la relación entre BF1 y capacidad vital forzada está reducida a menos del 0.7, pero ya existe una afección también del BF1 que solo alcanza pues a llegar arriba del 50%, pero no, abajo, no mayor del 80% de lo predicho. En la gravedad grave, estadio 3, la relación está por debajo del 0.7, pero el BF1 supera el 30%, pero no el 50% de lo predicho, y en los pacientes con una afección en estadio 4 o muy grave, tienen una relación abajo del 0.7, pero con menos del 30% de lo predicho de BF1. Y de esa forma vamos a clasificar a nuestros pacientes. Ese es el dato más característico y es lo que nos ayuda a confirmar el diagnóstico. O sea, tengo que hacer la espirometría para confirmar que mi paciente tiene EPOC. Pero clínicamente, pues yo lo puedo sospechar también y encontrar datos muy característicos también, ya sea en radiografía o en estudios de imagen como tomografía de tórax. La gasometría arterial solo se va a alterar si el paciente está en un estadio más avanzado. Realmente en los estadios tempranos, estadio 1 y 2, casi no hay alteración de la dinámica de gases de esos pacientes, pueden ser aparentemente normales, pero sí es útil ya cuando el paciente tiene un cuadro más avanzado para ir determinando pues el nivel de alteración del intercambio gaseoso que puedan tener. La hematología completa en un principio, o sea, en estadios tempranos, no se altera mucho, realmente no se altera más que el paciente tenga una exacerbación aguda de su condición por una infección. En esos casos podríamos encontrar leucocitosis, pero si el paciente está estable, generalmente no se altera. Ahora, en estadios avanzados, ahí sí podemos encontrar una mayor alteración, sobre todo con elevación del hemoglobina y el hematocrito, relacionada pues por lo general con cuadros de hipoxemia crónica. En la placa de tórax, pues podemos ver datos de aplanamiento diafragmático, incremento del espacio intercostal, incremento del espacio retroesternal, una especie de incremento de la luminescencia del parénquima pulmonar, o sea, se miran muy oscuros los campos pulmonares. Y si hacemos una tomografía, además de lo que ya platicamos, se pueden encontrar pues datos de obstrucción de vías aéreas o de bronquiolos terminales.
con mucha inflamación y acumulación de moco. En el electrocardiograma, si el paciente no tiene, digamos, una exacerbación, generalmente en estadios tempranos no va a haber mayores datos, pero en la medida que avanza el proceso de afección del parénquima y también en la medida que se afecta la función del ventrículo derecho, pueden ir surgiendo datos de crecimiento ventricular derecho o datos que sugieran que haya bloqueo de rama o alguna otra afección, sobre todo el ventrículo derecho. Y en algunos casos, sobre todo cuando se sospecha que el paciente pueda tener una causa genética que lo haya predispuesto a desarrollar EPOC, pues uno podría medir la concentración sérica de alfa-1 antitripsina. En estos casos, los pacientes que tienen cifras reducidas de alfa-1 antitripsina, pues el diagnóstico uno lo debe establecer al determinar el tipo de genotipo que tienen. O sea, uno tiene que buscar la alteración genotípica en estos casos, no solo determinar que tengan una reducción de la actividad de. Entonces uno pues lo que hace es establecerlo con una genotipificación molecular del ADN, pero generalmente no se recurre a eso con frecuencia o como de forma rutinaria, digamos, sino más bien en pacientes que uno sospecha que puedan tener la alteración, ya sea por antecedentes familiares o porque el paciente sea muy joven y realmente no haya estado muy expuesto a factores que puedan haber dañado su parénquima de forma importante. Acá lo que vemos es otra vez ejemplos de pacientes que pueden tener EPOC. Vemos cómo hay una especie de horizontalización del diafragma, se mira muy rectificado. Las costillas también se miran en los espacios intercostales muy grandes o amplios. Aquí se ve cierto grado de horizontalización de las costillas. Un dato importante es esto, se mira como el corazón pequeño y como peludito en relación a los campos pulmonares. Y si ustedes se dan cuenta, acá se miran muy oscuros los campos pulmonares, incluso estas bandas acá fibróticas, que son áreas de mucha cicatrización e inflamación, que constituyen al final como una especie de bulas dentro del parénquima pulmonar del paciente. Y de este otro lado, pues también aquí se ven algunas áreas con menos parénquima pulmonar, muy dañadas, mucha inflamación a nivel iliar, bilateral. El corazón no se ve tan pequeño, pero sí un poquito como peludito aquí. Básicamente son datos muy característicos de pacientes con EPOC, pero que ya está en estadios más avanzados. Acá vemos lo que platicábamos sobre el crecimiento ventricular derecho. Estos pacientes pues pueden tener datos de crecimiento de la onda R a nivel de las derivaciones que evalúan precisamente la parte derecha del corazón, como la derivación 3, y también persistencia de la onda S a nivel de B5 y B6. Son datos que debemos ir buscando para documentar crecimiento del ventrículo derecho. Este es un ejemplo de una tomografía o los hallazgos que podemos encontrar. Vemos cómo las flechas señalan pues, la inflamación que hay a nivel de los bronquiolos terminales. Hay mucha inflamación. Vean aquí cómo se acumula todo el moco en esta región en pacientes pues, que tienen precisamente un daño crónico por EPOC. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos diagnosticado a nuestro paciente? Pues existen básicamente dos etapas o fases en el tratamiento. Está en la fase estable, en la cual, pues, básicamente se ha demostrado que solamente 3 intervenciones pueden mejorar la supervivencia de estos pacientes. Una es que el paciente deje de fumar. Si es fumador, tiene que dejar de fumar. Es difícil, es un proceso que lleva o puede llevar mucho tiempo. Hay muchos pacientes que están incluso con el concentrador de oxígeno constante o el tambo de oxígeno ahí constante con su oxígeno en cánula venasal y siguen fumando, o sea, encienden un cigarro tras otro, pero uno tiene que seguir insistiendo en que deben dejar de fumar. Aunque el daño ya está establecido, el dejar de fumar reduce muchísimo la evolución, o sea, el deterioro que pueden tener y además pueden ayudar a reducir las exacerbaciones. La otra intervención que ayuda a estos pacientes en etapa estable es la oxigenoterapia, sobre todo cuando se demuestra que los pacientes tienen hipoxemia crónica. Y en algunos casos, los pacientes que pues, puedan beneficiarse también de intervención quirúrgica con una reducción o una cirugía de reducción del volumen pulmonar. Sin embargo, esto no es pues, algo que se haga de rutina o con mucha frecuencia y sobre todo uno se basa en estas dos iniciales, el cese de tabaquismo y la administración de oxigenoterapia
en pacientes que tengan, como habíamos comentado, datos de hipoxemia crónica. Además de esto, pues se puede contar con el uso de corticosteroides inhalados, antagonistas muscarínicos, que pueden en algunos casos ayudar a reducir la sintomatología de los pacientes. El cese del tabaquismo es una intervención que ayuda, pero que en sí es un problema, porque uno tiene que ayudar al paciente a retirarse o a mejorar su adicción a la nicotina. Hay que intervenir con un enfoque multidisciplinario. Aquí debe ir pues, el área, obviamente, de neumología, el médico tratante del paciente, el área de nutrición, o sea, el nutricionista, el psicólogo o psicóloga que nos ayuden a ir ayudando al paciente a dejar de fumar. Y en cierta etapa de la evolución, los pacientes pueden beneficiarse de la utilización de nicotina, o sea, ya sea con chicles, parches, para pues ir cediendo o aliviando un poco la dependencia física de nicotina. Y también algunos otros pacientes pueden beneficiarse del uso de bupropión o vaniciclina. Cuando el paciente deja de fumar, mejora esto, o sea, la declinación de la función pulmonar que el paciente ya estaba desarrollando. Dentro de los tratamientos ya medicamentosos tenemos esencialmente los broncodilatadores. Dentro de los broncodilatadores en general, pues sabemos que son el tratamiento de primera línea para la mayor parte de los pacientes y se deben utilizar porque pues ayudan con los síntomas y ayudan a reducir exacerbaciones. Es preferible que se administren por vía inhalada, no sistémica. De hecho, el efecto es mucho mejor, obviamente, por vía inhalada. Y sobre todo también porque los efectos secundarios de la administración pues tienden a ser mucho menores cuando se administran por esa vía que cuando se administran de forma sistémica. Cuando está indicado, pues hay que utilizar fármacos de acción prolongada, como pues se indica acá en la figura. De acuerdo al grupo, pues uno va considerando las combinaciones posibles que puedan realizarse o efectuarse con los pacientes pues, que requieran este tipo de intervención, ya sea con fármacos tipo LAMA o más LAVA o con corticosteroides inhalados asociados a LAVA o solamente con LAMA. Uno puede ir pues combinando los efectos de los mismos para ayudar a que los pacientes reduzcan su sintomatología. En otros casos, pues además de estas opciones que hemos comentado, existen estos grupos de pacientes. Por ejemplo, vamos a revisar aquí. Así, el roflumilast, que es un inhibidor de la PDE4. Estos pacientes pueden ayudarse a reducir la frecuencia de exacerbaciones cuando tienen EPOC grave o bronquitis crónica y un antecedente de exacerbaciones frecuentes. Sin embargo, es un tratamiento que por lo general no es tan accesible para los pacientes que manejamos, por lo menos en el área pública. Y tienen efectos moderados sobre la obstrucción del flujo aéreo y sobre los síntomas a largo plazo. Pero dentro de los que más impacto pueden tener, pues como comentábamos, son los broncodilatadores, los antagonistas muscarínicos anticolinérgicos, de los cuales el bromuro de ipatropio es el que más utilizamos, y este sí puede ayudar a mejorar de forma aguda la BFUN. Deben de usarse con cierta precaución, sobre todo porque si se empiezan a usar demasiado frecuentemente, los pacientes empiezan a tener síntomas de resequedad en las áreas mucosas. O sea, la boca seca es un problema, pero el problema principal del uso muy, muy frecuente o muy alto de este tipo de medicamentos es la resequedad que puedan tener a nivel de sus secreciones, sobre todo en vías respiratorias, y lo cual, pues, de hecho, puede en algunos pacientes incrementar la sintomatología de disnea. Entonces hay que tener esto como una precaución. En cuanto a las corticosteroides inhalados, su principal papel es reducir precisamente las exacerbaciones. No se sabe bien si ayudan a reducir la tasa de declinación del deterioro pulmonar, pero en todo caso, pues sí forman parte de lo que uno debería de utilizar en pacientes para reducir la sintomatología y sobre todo reducir la frecuencia de las exacerbaciones. Sin embargo, uno de los efectos adversos frecuentes es la presencia de candidiasis orofaringia, cuadros de neumonías, pues porque obviamente los esteroides pueden alterar la inmunidad del paciente, sobre todo si no se utiliza de forma correcta. O sea, si el paciente hace la inhalación y
medicamento queda en la boca y no, no se va al área pulmonar, o sea, al parénquima como tal, entonces puede haber un riesgo mayor de candidiasis orofaringea, pues, porque queda ahí el esteroide acumulado. Eh, en algunos pacientes, sobre todo en pacientes muy jóvenes que los utilizan, digamos, porque empezaron con el problema muy tempranamente, se ha demostrado que puede incrementar la pérdida de la densidad mineral ósea. Ese es un factor que hay que estar vigilando también. Los glucocorticoides sistémicos u orales no se deben recomendar para su uso crónico. Eh, ¿Por qué? Porque pues tienen demasiados efectos secundarios. De hecho, muy frecuentes como osteoporosis, aumento de peso, cataratas, intolerancia a la glucosa, alteraciones en la inmunidad que incrementan el riesgo de infección de los pacientes. Y esto pues obviamente no conviene y porque además no se ha demostrado que reduzcan la evolución, la declinación de los pacientes en cuanto a su función pulmonar y tampoco que mejoren mucho su calidad de vida en relación a su salud en general. La teofilina es un medicamento interesante porque pues casi todo el mundo dice que no se hay que usarlo y cuando el paciente está muy mal, pues casi todo el mundo lo usa también. Eso es como una anécdota, la verdad. No se recomienda mucho, pero sí produce mejorías moderadas del flujo de aire y de la capacidad vital, pero no es de ninguna forma la terapia de primera línea para los pacientes, sobre todo por las interacciones farmacológicas que puede haber con otros medicamentos y por sus efectos secundarios, sobre todo relacionados con náuseas, taquicardia, temblor, eh, y bueno, que pueden alterar los niveles circulantes de otros medicamentos que el paciente pudiera estar tomando. O sea, hay que usarlo con precaución en todo caso. El uso de antibióticos. Fíjense que los antibióticos no son útiles para reducir la declinación de estos pacientes en cuanto a su función pulmonar, pero sí se deben utilizar cuando el paciente tiene sospecha de que una infección bacteriana pulmonar haya sido el causante de su exacerbación. En general, en este contexto se utilizan antibióticos tipo macrólido, como la citromicina, y no se ha demostrado que el uso profiláctico realmente mejore mucho la evolución de estos pacientes, así que solo hay que usarlo en contexto de, de una infección o una cesareación pues por una infección bacteriana. Ya platicábamos hace un rato que el oxígeno ha sido o ha demostrado ser una de las pocos medicamentos o intervenciones farmacológicas que disminuyen de forma importante la tasa de mortalidad o la declinación de la función pulmonar en estos pacientes. Se debe utilizar sobre todo si hay hipoxemia en reposo, es decir, si hay una saturación de oxígeno en reposo menor del 88% o en cualquier paciente que pudiera tener datos de hipertensión pulmonar o cor pulmonar, eso es la insuficiencia del ventrículo derecho. En estos casos es cuando más beneficio se logra. Los pacientes que tienen estos criterios, o sea, que cumplen con estos parámetros que estamos comentando, deben recibir el oxígeno de forma continuada, ya que pues el beneficio de mortalidad se relaciona de forma proporcional con el número de horas al día que utilizan el oxígeno, que es otro tema en Guatemala, pues porque la verdad es que usando bien el oxígeno, usándolo de forma constante, tendrían que usar 2 o 3 tambos al día de los tambos grandotes, si no tienen un concentrador de oxígeno, y un concentrador de oxígeno tampoco es muy económico. Hay algunos de segunda mano que valen como 14,000 o 20,000. Realmente es una intervención que sí ayuda, pero que muchos de nuestros pacientes realmente se les limita mucho poder acceder a este tipo de intervención. Y por lo mismo, pues van teniendo más problemas. Luego está el tratamiento para aumentar la actividad alfa-1 antitripsina. Esto, sobre todo para pacientes en los que uno demostró que tienen deficiencia de la misma. En estos casos, pues uno lo podría utilizar y si el paciente, pues, tiene criterios adecuados para su elegibilidad para este tipo de terapia, generalmente tienen que, pues, una concentración sérica de alfa-1 antitripsina menor de 11 micromoles. Eh, Sin embargo, pues es un tratamiento que no está tan accesible o disponible en la actualidad. Además de las terapias farmacológicas, pues existen las no farmacológicas.
Los pacientes que tienen EPOC deben vacunarse contra influenza, contra neumococo, contra Bordetella pertussis y ahora también contra COVID, o sea, contra SARS-CoV-2. También existe la rehabilitación pulmonar. Básicamente esto se refiere a los programas de enfoque integral del tratamiento, incorporando ejercicios, educación sobre alimentación, asesoramiento psicológico, que permite pues que los pacientes puedan llevar una mejor calidad de vida en relación a su salud en general, mejorando o reduciendo la dificultad respiratoria, la disnea, y mejorando también la capacidad de efectuar algunos ejercicios. Eh, Sabiendo pues que los pacientes no necesariamente se van a curar, el poder hacer rehabilitación pulmonar sí puede reducir la tasa de hospitalización en un periodo de 6 a 12 meses, pero pues hay que lograr que el paciente ingrese a este tipo de intervenciones, que tampoco son económicas. Y hasta donde yo sé, tampoco tenemos en el Hospital Roosevelt un área pues donde se rehabilite a los pacientes pulmonares, creo que ni siquiera de cardíaco. Luego están las cirugías que habíamos comentado, las cirugías de volumen, de reducción de volumen pulmonar, en pacientes que uno puede seleccionar de forma muy cuidadosa este tipo de intervención para extraer segmentos grandes de áreas de pulmón enfisematoso puede mejorar la capacidad de hacer ejercicio de estos pacientes. También podría tener algún efecto sobre su función pulmonar y sobre la sobrevivencia. Sin embargo, no todos los pacientes van a aplicar a esto. Los pacientes que tienen un BEF1 menor del 20% de los predicho y que tienen un cuadro de enfisema distribuido de forma difusa en la tomografía, que se muestra ahí por medio de la tomografía, o con una capacidad de difusión del pulmón para monóxido de carbono menor del 20% de lo predicho, pues tienen una mortalidad de hecho ya muy alta después del procedimiento y no son candidatos. O sea, uno no tendría por qué esperar a que el paciente tenga un cuadro muy avanzado para poder considerar esto. Y la última intervención, que no es farmacológica, pues es el trasplante. El trasplante de pulmón en la actualidad es la segunda indicación, la EPOC es la segunda indicación para hacer trasplante pulmonar. Eh, lo que se recomienda en la actualidad es que los pacientes que son candidatos para el trasplante pulmonar deben tener una limitación grave del flujo aéreo, deben tener también una discapacidad pese a la mejor terapéutica médica establecida y también estar libres de otras comorbilidades. Es decir, que no tengan una descompensación severa desde el punto de vista hepático, renal o cardíaco. Si los pacientes están suficientemente estables y tienen cómo acceder a esto, pues debería de considerarse realizarles trasplante pulmonar. La otra parte de los tratamientos es básicamente la dirigida a las exacerbaciones de EPOC. ¿Qué es una exacerbación? Bueno, una exacerbación de EPOC es un cuadro de empeoramiento agudo, episódico de los síntomas respiratorios del paciente, o sea, de la disnea, de la tos, de las sibilancias, o cualquier cambio que se tenga en la cantidad de esputo y las características del mismo en el paciente. Pueden ir acompañados de otros signos de enfermedad, como fiebre, mialgias, artralgia, dolor de garganta. Los pacientes que ya tienen una obstrucción del flujo aéreo grave, o sea, con una BF1 abajo del 50% de lo predicho, muy grave, con una BF1 abajo del 30% de lo predicho, tienen en promedio de 1 a 3 episodios de exacerbación por año. Pero en ese sentido no solo es importante el hecho de que tengan la exacerbación o que tengan uno que tratarlo, sino que por cada exacerbación que tienen, la velocidad con la que declina el funcionamiento pulmonar de esos pacientes se va acelerando, o sea, se va perdiendo cada vez más función pulmonar y nunca regresan a donde estaban antes de la exacerbación. Entonces ahí lo que hay que hacer es pues, prevenir básicamente que tengan exacerbaciones. ¿Y cómo lo prevenimos? Con lo que habíamos comentado anteriormente, la vacunación, con temas de adecuada nutrición, rehabilitación pulmonar, todo eso nos va a ayudar a reducir exacerbaciones. De hecho, más del 70% de los gastos en concepto de cuidado de la salud relacionado con EPOC se debe precisamente a las visitas a las salas de emergencias por cuadros de exacerbaciones, lo cual en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, se traduce en más de 10.000 millones de dólares al año por el tratamiento de exacerbaciones de EPOC. Y una causa importante, pues precisamente son los cuadros de tipo infeccioso.
También uno debería de utilizar en estos pacientes broncodilatadores como pues, los que ya comentamos, los beta-2 agonistas, los antimuscarínicos. Eso nos ayuda pues, a mejorar el flujo aéreo a través de los bronquios que están obstruidos en el paciente. También considerar el uso de antibióticos, sobre todo para darle cobertura a neumococo, a Haemophilus influenza, moraxela, y pues recordar que más o menos entre el 5 y 10% de las exacerbaciones pueden ser causadas por Mycoplasma pneumoniae o Chlamydophila pneumoniae. En estos casos, pues también es importante recordarlo porque pues estos van a requerir el uso de un macrólido para su tratamiento. Usar glucocorticoides, preferir siempre los inhalados y no los sistémicos. Si se utiliza un sistémico debe ser por un periodo corto de tratamiento, generalmente no mayor de 5 días. El uso de oxígeno tiene que ir de cajón, o sea, estos pacientes tienen que tener oxígeno constante para mejorar no, pues, su oxigenación y su sintomatología. Y en casos en los que el paciente requiere apoyo ventilatorio mecánico, uno debería de utilizar de inicio una ventilación con presión positiva no invasiva. Sobre todo en pacientes con insuficiencia respiratoria, la cual pues se define básicamente como una PaCO2 arriba de 45 milímetros de mercurio. Y este tipo de intervención pues podría incluso reducir de manera importante la tasa de mortalidad en estos pacientes, la necesidad de intubarlos, porque intubarlos pues ya es otro cantar también, o sea, sacarlos del ventilador a veces es un poquito complicado, y las complicaciones que puedan estar relacionadas con el tratamiento de la exacerbación aguda, incluso reducir la estancia hospitalaria. La ventilación mecánica invasiva, por otro lado, o sea, la que se hace normalmente por medio de un tubo orotraqueal, pues uno la debe considerar para pacientes con insuficiencia respiratoria grave o severa, pese al tratamiento inicial, y que tengan un cuadro de hipoxemia que esté poniendo en riesgo su vida, o hipercamia muy grave, ¿verdad? Con acidosis severa y que esté afectando todo el funcionamiento del mental y fisiológico del paciente. Pero la verdad que meter a un paciente a ventilador mecánico con esta situación es bastante complicado, sobre todo para lograr sacarlo de ahí del ventilador. Después de un periodo de hospitalización por EPOC, más o menos un 20% de los pacientes vuelve a hospitalizarse en los 30 días subsiguientes y alrededor de 45% durante el siguiente año. Es decir, la mortalidad después del egreso, después de una exacerbación por EPOC, es de aproximadamente el 20% durante el siguiente año. Y así, subsecuentemente, si el paciente tiene más exacerbaciones y más ingresos al hospital por año, su porcentaje de mortalidad va siendo cada vez mayor. Y eventualmente, pues, puede ser que el paciente fallezca por estas complicaciones. Para terminar, les quiero presentar este caso. Se trata de una señora de 58 años de edad que tiene un índice tabáquico de 50 paquetillas de cigarrillos al año, que consultó por historia de dificultad respiratoria y disminución de la tolerancia al ejercicio. Además tenía un cuadro de fiebre con tos productiva de esputo. Al examen físico tenía 22 de frecuencia respiratoria por minuto y se encontraba ligeramente febril con una temperatura de 100.5 grados Fahrenheit. El paciente o la paciente tenía un aspecto fenotípico de tórax como en barril o en tonel y tenía un incremento del diámetro anteroposterior. Se escuchaba también un ruido cardíaco P2 fuerte y tenía las acropaquias que estábamos comentando. Dentro de los resultados del laboratorio se encontró un bicarbonato sérico elevado y el hematojito también estaba elevado. Con una placa de tórax se revelaba un aplanamiento del diafragma y un cuadro de pues aquí dicen infiltrado, pero recuerden, es un patrón de tipo consolidado a nivel del lóbulo inferior del lado izquierdo. Y las 4 preguntas que nos hacen: ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? ¿Cuál es el mejor consejo que le podemos dar a ese paciente? ¿Y qué demostrarán las pruebas de función pulmonar en esta paciente? A continuación, pues las respuestas. El diagnóstico más probable, pues como todos estamos ya pensando, es que tenga una exacerbación de EPOC y que es muy probable que esté relacionada con una sobreinfección bacteriana. Los hallazgos de EPOC se ven en pacientes con cuadros de tabaquismo crónico que además pues presentan fiebre, dificultad de la respiración y tos.
El siguiente paso a seguir es el tratamiento de la enfermedad de vía aérea con albuterol, lipatropio, esteroides y antibióticos para la neumonía que tiene. Al final ese patrón consolidado que reportan es una neumonía que produjo la exacerbación aguda. El mejor consejo que le pueden dar a esa paciente en el plan ocasional es que se vacune, sobre todo contra el neumococo, pero ya decíamos que tienen que estar vacunados contra pertusis, contra neumococo, contra influenza y contra COVID ahora. Y recordar pues, que en los pacientes que tienen estas condiciones vamos a encontrar una reducción del BEF1, una reducción de la capacidad vital forzada, una disminución de la relación entre ambas y un incremento de la capacidad pulmonar total. Y doctores y doctoras, con esto termino la presentación del día de hoy y pues vamos a dejar un espacio para preguntas si las hubiera. Muchas gracias, doctor Juan Pablo, por la